El Lancaster Grill era la joya de la ciudad, un templo de lámparas de cristal, sillones de terciopelo y vino cuyo valor superaba el sueldo de un mes para la mayoría de los hombres. Afuera de sus puertas de vidrio, chóferes con trajes oscuros esperaban a sus empleadores, y el aroma de pato asado y trufas a la mantequilla flotaba en el aire nocturno. Clara Bennett presionó una mano contra su estómago. El hambre arañaba sus costillas, un dolor sordo que se había convertido en su compañero constante. No había comido nada más que restos de pan durante 2 días, y aún esos los había robado del cubo de un panadero cuando nadie miraba. Su ropa estaba gastada, el bajo del vestido deshilachado, las botas tan deterioradas que apenas mantenían la forma. Para las parejas bien vestidas que pasaban a su lado, ella era invisible, una sombra aferrada a los bordes de la luz. Pero los destellos dorados que escapaban de las ventanas del restaurante la atraían como a una polilla hacia la llama. Podía verlos ahí dentro, los hombres y mujeres adinerados riendo sobre bandejas de plata. El aroma la mareaba. Apoyó la palma contra el vidrio solo un instante, imaginando cómo sería sentarse en una de esas mesas y comer hasta que el silencio por fin ahogara su hambre. «Círcula», ladró una voz. Un portero con un abrigo impecable frunció el ceño y la hizo retroceder hacia las sombras. Clara enrojeció, la vergüenza quemándole las mejillas. No tenía derecho a estar ahí, ni derecho a desear lo que no podía tener. Pero justo cuando se dio la vuelta para marcharse, las puertas se abrieron y él salió. Alejandro Lancaster, heredero de la fortuna Lancaster, famoso por sus trajes impecables, su lengua afilada y la larga lista de mujeres que había dejado con el corazón roto. Los periódicos lo llamaban el soltero más codiciado de la ciudad. Los sirvientes susurraban otra verdad. Era despiadado, arrogante e intocable. Su cabello oscuro brillaba bajo las lámparas, su mandíbula perfectamente afeitada, su paso seguro. 2 mujeres se aferraban a sus brazos, ambas deslumbrantes, ambas riendo, como si el mundo existiera solo para entretenerlas. Él parecía cada centímetro el hombre del que hablaban los rumores. Confiado, temerario, cruel. Clara se quedó inmóvil cuando su mirada rozó la de ella. Por un brevísimo segundo, sus ojos grises como acero, fríos como el invierno, se encontraron con los suyos. Luego él esbozó una sonrisa ladeada. «¿Y esto qué es?», murmuró, sacando un cigarrillo del bolsillo. «El restaurante atrayendo mendigos ahora». Las mujeres soltaron risas estridentes. El rostro de Clara ardió y dio un paso atrás, la garganta hecha un nudo. Quería correr, desaparecer, pero el hambre y la humillación la clavaron en su sitio. «Alejandro», ronroneó una de las mujeres, tirando de su brazo. «No le hagas caso. Vuelve dentro. El chef guardó la última botella de Chateau Margaux para ti». Pero Alejandro no se movió. Encendió el cigarrillo, exhalando una fina estela de humo, sin apartar los ojos de Clara. «Dime», muchacha dijo con frialdad, «¿por qué te quedas en la puerta si no puedes permitirte entrar, esperando que alguien te tire sobras?» El orgullo de Clara se tensó, incluso mientras su estómago se retorcía. Tragó con esfuerzo. «Yo no estaba pidiendo sobras». «¿No?». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces, ¿qué estabas pidiendo?». Las mujeres volvieron a reír, crueles y despreocupadas. Clara apretó los puños. Su voz tembló, pero consiguió hablar. «Estaba pidiendo una oportunidad. Solo un plato de comida. Uno». Un silencio cayó como un manto. Las risas de las mujeres se evaporaron, como si su valentía fuese una ofensa, pero Alejandro solo ladeó la cabeza,
estudiándola como a un insecto extraño. Valiente murmuró: ¿Sabes cuánto cuesta un plato ahí dentro? Clara negó con la cabeza, avergonzada. Más que tus botas. Más de lo que ganarás en un año si es que llegas a encontrar trabajo. Arrojó un poco de ceniza al suelo, su mirada afilada. Dime, muchacha, ¿por qué debería alimentarte yo si el mundo no lo ha hecho? La garganta de Clara se cerró. Las lágrimas le picaron los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Porque sigo aquí», susurró. «Porque no me he rendido». Durante un latido, su sonrisa vaciló. Algo indescifrable cruzó por sus ojos, pero desapareció de inmediato, reemplazado por aquella indiferencia burlona. Se volvió hacia las mujeres. Encantadora, ¿no creen? Una luchadora. Ellas rieron otra vez, aliviadas. El pecho de Clara ardía de vergüenza. Se dio la vuelta y echó a correr en la noche, la visión empañada por lágrimas que no quiso derramar. Odiaba a ese hombre. Odiaba su crueldad, su risa, su riqueza que le permitía tratar a otros como si no fueran humanos. Y, sin embargo, mucho después de que ella desapareciera entre los callejones, Alejandro Lancaster siguió de pie en la puerta, el cigarrillo olvidado en su mano. Por razones que no podía nombrar, las palabras de la muchacha resonaban en su mente. «Porque sigo aquí». La ciudad era cruel, con quienes no tenían un nombre que valiera la pena pronunciar, y Clara no tenía ninguno. Esa noche durmió bajo el toldo de una panadería cerrada, envolviendo sus hombros con su chal delgado. El frío mordía sus huesos, pero era el hambre lo que no la dejaba dormir. Pensó en su rostro, en su sonrisa burlona, en aquel destello de algo más suave escondido detrás. Se odiaba por recordarlo, se odiaba por importarle. Él era un hombre hecho de mármol y acero, intocable como las estrellas. Ella no era más que polvo. Y aún así, el destino siempre encontraba la forma de juntar fuego y yesca, por imposible que pareciera. La historia de Clara Benet y Alejandro Lancaster apenas comenzaba. A la mañana siguiente de su humillación frente al Lancaster Grill, Clara se levantó rígida y helada de su rincón bajo el toldo. Las calles empezaban a despertar, los carros chirriaban sobre el empedrado, los vendedores abrían contraventanas. Ella se frotó el estómago dolorido y se obligó a ponerse en pie. Otro día, otra batalla contra el hambre. Llevaba semanas buscando trabajo, solo para que los comercios la rechazaran con gesto de desprecio al ver su vestido raído y sus manos encallecidas. «Aquí no contratamos callejeras», se burló un panadero. «Espantarías a los clientes». Pero rendirse no era una opción. No mientras la voz de su madre aún resonara en su memoria. «Lucha, Clara. Lucha incluso cuando el mundo intente romperte». Así que luchaba caminando por la ciudad, tocando puertas, tragándose el orgullo una y otra vez. Aquella mañana, sus pasos la llevaron una vez más frente al Lancaster Grill. Se detuvo al otro lado de la calle, mirando el resplandor del letrero. El recuerdo de la voz burlona de Alejandro ardió en su pecho. Casi se fue, casi. Pero las puertas de la cocina se abrieron, y el aroma del pan recién horneado llenó el aire. El estómago de Clara se retorció dolorosamente. Contra todo instinto, avanzó. El patio de la cocina estaba lleno de movimiento, sirvientes entrando y saliendo con cajas de verduras, sacos de harina y botellas de vino relucientes. Clara se quedó cerca de la puerta, retorciendo el chal entre sus dedos, hasta que una mujer regordeta con el delantal cubierto de harina la vio. «Tú ahí», gruñó la mujer. «No merodees. ¿Qué quieres?» Clara tragó saliva. «Trabajo», susurró.
Cualquier cosa, por favor. La cocinera la examinó con el ceño fruncido. Trabajo, dice. Ya tenemos más ayuda de la que necesitamos. Lárgate. Pero antes de que Clara pudiera retroceder, otra voz cortó el bullicio. Una voz baja, suave, inconfundible. ¿Y esto? Alejandro Lancaster estaba al borde del patio, su traje oscuro ajustado perfectamente a sus anchos hombros. Su presencia cayó de inmediato al personal. Incluso la cocinera se irguió con rigidez, bajando la cabeza. Clara se quedó congelada. El calor subió a sus mejillas. De todas las personas de la ciudad, ¿por qué él? Los ojos grises de Alejandro recorrieron su figura con un destello de reconocimiento. Una sonrisa ladeada apareció en sus labios. Vaya, vaya, la luchadora de anoche. La boca de la cocinera cayó abierta. ¿La conoce, señor? Apenas respondió él, sin apartar la mirada de Clara. Estaba frente a mi restaurante anoche, pidiendo comida. El orgullo de Clara chispeó. No estaba pidiendo espeto sin pensar. Su sonrisa se hizo más amplia. ¿No? ¿Y cómo lo llamarías? Ella sostuvo su mirada, aunque la garganta le ardía. Estaba pidiendo una oportunidad. El silencio se hizo espeso entre ambos. Luego Alejandro soltó una risa suave, aunque sus ojos brillaban con algo difícil de descifrar. Una oportunidad, ¿eh? ¿Y qué harías con un regalo así? Trabajaría más que cualquiera aquí, respondió Clara. Lo suficiente para demostrar que valgo más que unas obras. La cocinera abrió la boca para interrumpir, pero Alejandro levantó la mano. La estudió, como si fuera un enigma que lo intrigaba. Finalmente dijo: Bien, pongamos a prueba tus palabras. Clara parpadeó. ¿Qué? No trabajarás. Aún. La cocina quedó hecha un desastre después del servicio de anoche. Límpiala, toda. Si brilla por la mañana, te quedas. Si no, te vas. Y no vuelvas. La cocinera jadeó. Señor, eso... Pero Alejandro la silenció con una sola mirada. Su sonrisa regresó, afilada y burlona. ¿Qué dices, Clara Bennett? ¿Arriesgarás tu orgullo por un cubo y una escoba? El estómago de Clara gruñó, traicionándola. Apretó los puños. El orgullo le gritaba que se fuera. Pero la supervivencia exigía que luchara. Levantó la barbilla. Lo haré. Las cejas de Alejandro se elevaron. Divertido. Bien, veamos si tu espíritu está a la altura de tus palabras. Mara Gambon. El resto del día fue una prueba de resistencia. Clara frotó suelos, ollas y paredes hasta que sus dedos se llenaron de ampollas y el olor a grasa se mezcló con jabón de limón. Al principio, los cocineros la miraban con burla. Después, en silencio respetuoso, al ver que no descansaba ni un momento. A medianoche, los suelos brillaban y las ollas relucían como nuevas. Clara cayó sobre un taburete, agotada pero satisfecha. Entonces apareció Alejandro. Estaba apoyado en el marco de la puerta, observando cada rincón de la cocina impecable. Impresionante, dijo suavemente. Clara se incorporó sobresaltada y se secó la frente. Está terminado, respondió, jadeante. Alejandro entró con paso tranquilo, inspeccionando el lugar. Cuando se detuvo frente a ella, su cercanía la obligó a levantar la mirada. «Cumpliste tu palabra», murmuró. El corazón de Clara golpeó con fuerza. «¿Entonces me quedo?» Durante un instante, algo se suavizó en sus ojos.
Luego reapareció su sonrisa cortante. Por ahora. Pero no confundas esto con caridad. Te ganarás cada migaja. Aquello dolió, pero Clara asintió. Es lo único que pido. Él se inclinó un poco más. Hay algo en ti, Clara Bennett, que ha captado mi atención. Y eso puede ser peligroso. Ella sostuvo su mirada. Entonces quizá deberías dejar de mirarme. La sonrisa de Alejandro vaciló. Clara regresó a su trabajo, dejándolo inmóvil en medio de la cocina perfectamente limpia. Esa noche, al recostarse en su catre, solo un pensamiento la seguía. Había ganado una oportunidad, pero aún no conocía el precio. Los días siguientes fueron una batalla constante. La cocina del Lancaster Grill era un infierno de fuego y acero. Los cuchillos chocaban, las ollas hervían, los cocineros gritaban órdenes, y Clara aprendió a moverse sin dudar. Quien se detenía sufría un grito o agua hirviendo sobre la mano. Se levantaba antes del alba, fregaba hasta que le ardían los brazos y cargaba bandejas que parecían hechas de plomo. Los demás sirvientes no la trataban con amabilidad. No durará ni una semana, murmuró un lavaplatos. Es muy delicada, rió otro, pero Clara no cedió. El hambre que había marcado su vida ya no la dominaba. Ahora la guiaba la determinación. Cada noche, al caer rendida sobre su catre, se repetía: pedí una oportunidad, no la desperdiciaré. Sin embargo, había un hombre que parecía empeñado en ponerla a prueba. Alejandro Lancaster. Aparecía en los momentos más inoportunos, siempre impecable, siempre observándola. Cuidado con esa bandeja, Clara comentó una noche. Un mal paso y me deberás más que tu vida. Ella contestó entre dientes: entonces, no me dé tareas tan valiosas. Él arqueó una ceja, sorprendido por su atrevimiento. Así nació un juego peligroso. Él provocaba, ella respondía, y los sirvientes murmuraban sobre la tensión entre ambos. Una noche, tras el servicio, Clara escuchó voces elevadas en el comedor. Se asomó discretamente. Alejandro discutía con un hombre de traje gris, cuyo parecido era innegable. Su hermano, Eduardo. Eres un irresponsable, escupió Eduardo. La prensa habla de tus juegos, tus escándalos, y ahora dicen que acoges a una callejera como sirvienta. Es una vergüenza para la familia. El rostro de Alejandro se endureció. No te entrometas en mi vida. Padre, estaría avergonzado, insistió Eduardo. No lo nombres, gruñó Alejandro. Tú no viviste bajo su sombra como yo. Eduardo sonrió con desprecio. Siempre fuiste la decepción. La copa en la mano de Alejandro estalló contra la barra. Clara ahogó un grito al ver la sangre en su palma. Eduardo retrocedió, pálido. ¡Fuera!, rugió Alejandro. Cuando Eduardo se marchó, Alejandro levantó la vista y vio a Clara. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó con voz baja. Clara tragó saliva. Lo suficiente. Él frunció el ceño. Entonces viste demasiado. Ella avanzó, temblorosa, y tomó un paño de su delantal. Estás herido, dijo al acercarse a su mano. Alejandro no se apartó. Clara presionó la tela contra el corte con cuidado. El silencio se volvió denso. No deberías preocuparte por mí, murmuró él. Quizá no debería, susurró Clara. Pero alguien debe hacerlo. Sus ojos se encontraron. Algo suave, casi vulnerable, apareció en los de él.
y desapareció al instante. «Vete», ordenó, «antes de que me olvide de quién soy». Clara obedeció. Pero esa noche, acostada, recordó sus ojos y temió que el fuego en ellos no fuera solo rabia, sino deseo. Clara llevaba casi un mes trabajando en el Lancaster Grill, aunque sentía que habían pasado años. Su cuerpo se endureció, sus manos se volvieron fuertes, sus oídos se acostumbraron al constante ruido de ollas y órdenes. Pero hubo algo a lo que nunca logró acostumbrarse. Las miradas la seguían a todas partes. Las doncellas la observaban con curiosidad, los camareros cuchicheaban cuando pasaba, los clientes la miraban 2 veces al verla cruzar el salón. Cuando vivía en la calle, era invisible. Ahora era un espectáculo. Y ella sabía por qué. Porque los ojos de Alejandro se demoraban en ella más de lo apropiado. Al principio, quiso convencerse de que era su imaginación, pero la verdad era innegable. Cuando él entraba en la cocina, la buscaba con la mirada. Cuando pasaba junto a su mesa, él la seguía con los ojos, sin sonreír, sin decir nada, pero mirándola igual. No debería haberla inquietado, no debería haberla emocionado, pero lo hacía, inevitablemente. Una tarde, mientras lavaba verduras, escuchó a 2 camareras susurrar: «La observa, él observa a todas». No así. Ella no es como las otras. Las mejillas de Clara ardieron. Bajó la cabeza, pero los rumores crecieron como fuego. Primero en la cocina, luego en los pasillos. Una mañana encontró una carta doblada sobre la tabla de cortar. «Tú no perteneces aquí. Te usará y luego te desechará. Márchate antes de destruirlo y destruirte». No había firma, pero las palabras se le clavaron en el pecho. Más tarde aquella noche, mientras recogía mesas, escuchó la risa cruel de 2 clientes junto a la barra. «Imagínalo», se burló uno. Alejandro Lancaster rebajándose a tratar con una chica de cocina. Seguro le rogó por comida, y ahora le ruega por algo más. Clara sintió que el mundo se le estrechaba. Huyó a la cocina, con los ojos ardiendo, negándose a llorar. Había luchado tanto por su dignidad, y ahora todos la miraban como si fuera un chiste. Esa noche, Alejandro la encontró restregando la misma sartén una y otra vez. «¿La vas a agujerear?», dijo en voz baja. Ella se sobresaltó. «¿Qué quiere?», preguntó, más dura de lo que pretendía. Él se acercó un paso. «Quiero saber quién te hizo daño». Clara apretó los labios. «Nadie». «No me mientas». Esa mezcla de autoridad y preocupación rompió algo en ella. La sartén cayó con estrépito. Se cubrió el rostro. «Todos hablan», susurró. «Dicen que arruinaré tu nombre, que tú me arruinarás a mí, que no pertenezco aquí». Alejandro tomó sus manos y las apartó suavemente. Su toque era cálido, firme. «Mírame», ordenó. Clara levantó la vista. Sus ojos grises ardían con intensidad. «Eres más fuerte que todos ellos juntos». «¿Crees que dejaría que sus palabras decidieran quién eres?» Su pecho dolió. «¿Por qué te importa?», preguntó casi en un susurro. El silencio se volvió profundo. «Porque tú me ves», dijo él, muy bajo. «No al millonario, no al apellido, a mí». Clara inhaló bruscamente. La máscara habitual de Alejandro había desaparecido. En su lugar estaba un hombre desnudo de orgullo, vulnerable. Pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. «Señor Lancaster», dijo el jefe de camareros desde el salón.
Hay un asunto urgente. Alejandro soltó sus manos con un último vistazo que casi la derribó. Quédate aquí. La puerta se cerró detrás de él. Clara tembló, no por miedo, sino por la tormenta que se formaba a su alrededor. La tormenta estalló al día siguiente. Para el mediodía, todo el personal repetía el mismo rumor. Eduardo Lancaster había sido visto con inversionistas, difundiendo historias sobre un asunto entre Alejandro y una sirvienta. El corazón de Clara se heló. Ella sabía muy bien de qué sirvienta hablaban. Esa tarde, al llegar a su catre, encontró otra nota. Vete, Clara Bennett, antes de que sea demasiado tarde. Sus manos temblaron. No quería creer en esas advertencias, pero el miedo se enroscó en su pecho. Aquella noche, cuando Alejandro entró en el comedor, su mirada la encontró entre la multitud. No sonrió, no provocó, no jugó. La miró, como si ella fuera lo único firme en un mundo que se desmoronaba bajo sus pies. Y Clara comprendió, con terror y anhelo a partes iguales, que estaba cayendo por el hombre al que había jurado odiar. El Lancaster Grill jamás había estado tan ruidoso. Los candelabros resplandecían sobre un mar de invitados. El tintinear de copas y el murmullo de conversaciones formaban una ola imposible de contener. Era una noche de celebración. Inversionistas, políticos, socialités, todos reunidos para el gran anuncio del nuevo proyecto de Alejandro Lancaster. Pero bajo todo ese brillo, los susurros zumbaban como avispas. La chica de cocina. ¿Has oído? Dicen que él la protege demasiado. Quizá la tiene en su cama. Cada palabra golpeaba a Clara como un latigazo. Caminaba con una bandeja de vino entre las mesas, intentando que sus manos no temblasen, pero los ojos la seguían, juzgándola, burlándose de ella. Quería desaparecer, quería ser invisible otra vez. Pero el destino no iba a concederle esa paz. Todo ocurrió de golpe. Las puertas del salón se abrieron con fuerza y entró Eduardo Lancaster, flanqueado por dos hombres de traje. Su expresión era fría, cortante. Clara lo vio acercarse mientras servía una mesa. Sus manos empezaron a temblar. Eduardo la miró con un desprecio helado. Luego, deliberadamente, levantó la voz. «Damas y caballeros», anunció, «antes de brindar por el prometedor futuro de mi hermano, deberíamos hablar de su presente, de las decisiones que empañan el nombre Lancaster». El salón cayó en silencio. Alejandro se levantó de su asiento en la mesa principal, sus ojos afilados como cuchillas. Eduardo advirtió, «No lo hagas». Pero Eduardo sonrió, disfrutando del espectáculo. «¿No hacer qué? ¿Decir la verdad?» Nuestro estimado anfitrión ha decidido dedicar su tiempo no a los negocios, sino a una mendiga recogida de la calle. Los murmullos estallaron. Decenas de miradas se clavaron en Clara. Su corazón se detuvo. La bandeja tembló en sus manos. Y se cayó. Las copas estallaron en el suelo. El eco del cristal rompió la tensión como un grito. Clara se quedó petrificada entre los fragmentos, la respiración cortada. Quería huir, pero sus piernas no respondían. Eduardo dio un paso más. «Vamos, Alejandro, diles que es mentira. Diles que no te has enredado con una sirvienta». El salón contuvo el aliento. Clara rezó en silencio. «Por favor, di que no. Di que no soy nada para ti. Déjame desaparecer». Pero Alejandro Lancaster no mintió. No negó nada. Se giró hacia los invitados, la voz firme, profunda.
Sí, está aquí porque yo decidí darle una oportunidad cuando nadie más lo haría. Porque vale más que muchos de ustedes con sus títulos vacíos y fortunas huecas. Un murmullo de escándalo recorrió el salón. Eduardo perdió el color del rostro. Clara no pudo moverse, sus ojos ardían, su pecho dolía. Las palabras de Alejandro la atravesaban como un cuchillo bello y terrible. El caos estalló. Invitados murmurando, alejándose, exigiendo explicaciones. Eduardo se retiró entre sus aliados, pero no sin dedicar a Clara una última mirada cargada de veneno. Alejandro cruzó el salón sin dudar, avanzando entre los pedazos de vidrio. Tomó la mano de Clara, temblorosa, con una suavidad que la desarmó. «Ven», dijo en voz baja. Ella no pudo negarse. La guió a través de la cocina y salió con ella por la puerta lateral. El aire frío de la noche los envolvió. Clara respiró hondo, temblando, sin saber si reír, llorar o huir. «¿Por qué hiciste eso?», susurró al fin. «Has arruinado tu reputación por mí». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con una intensidad feroz. «Porque no eres una ruina», respondió. «Eres lo único real en un mundo hecho de mentiras». Clara negó con la cabeza, con lágrimas quemándole los ojos. «No me conoces. Antes de esto, yo no era nadie. No significaba nada». Él dio un paso hacia ella. «Eras alguien mucho antes de que yo te viera. Eras alguien cuando golpeaste la puerta de mi restaurante, hambrienta pero orgullosa. Y lo serás cuando este escándalo se apague, porque no dejaré que te destruyan». En su pecho se abrió un anhelo doloroso. Quería creerle, quería hundirse en ese calor, en esa furia protectora, pero el miedo la desgarraba. Retrocedió un paso. «No puedo», susurró. «No puedo ser la razón por la que tu mundo arda». La expresión de Alejandro se ensombreció. No por rabia, sino por herida. «Entonces que arda», dijo él, con una calma estremecedora, «porque mi mundo no valía nada hasta que entraste en él». Las lágrimas cayeron finalmente. Clara apartó la mirada, porque si lo miraba un segundo más, se rompería, se entregaría. Pero en su interior ya lo sabía. El mundo estaba ardiendo, y ellos dos estaban en el centro del incendio. Los días posteriores al escándalo fueron una tormenta. Los periódicos llenaron sus portadas con el nombre de Clara Bennett, la chica de cocina que atrapó a un Lancaster. Algunos la pintaban como una manipuladora, otros como una figura trágica arrastrada por la desgracia. Inversionistas retiraron su dinero de los proyectos de Alejandro. Las damas de sociedad murmuraban tras guantes de encaje, y los sirvientes la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Clara quería desaparecer. Cada vez que entraba en la cocina, sentía el peso de las miradas. Cuando cruzaba el pasillo, las conversaciones se cortaban. Pensó en irse centenares de veces, recoger sus pocas pertenencias, perderse de nuevo entre las sombras de la ciudad, volver a ser nadie. Pero por la noche, tendida despierta en su catre, oía su voz en la memoria. «Entonces que arda, porque he terminado de vivir en un mundo que no importaba hasta que tú entraste en él». Y se quedaba. Eduardo no se detuvo. Regresó con más fuerza, como un hombre que huele la debilidad en su presa. Convocó reuniones con el Consejo de Industrias Lancaster, describiendo a su hermano como imprudente, inestable, incapaz de llevar el apellido con honor. Habló de juegos, de escándalos y, sobre todo, habló de ella. Sus aliados asentían, susurrando, firmando papeles a sus espaldas. Todo estalló una noche.
Clara estaba recogiendo mesas casi vacías cuando las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Eduardo entró acompañado por varios miembros del consejo. Sus pasos resonaron sobre el mármol como golpes de martillo. Alejandro Lancaster proclamó, su voz extendiéndose por el salón. Por autoridad del consejo, quedas destituido de tu cargo como director interino de Industrias Lancaster. El murmullo se detuvo. Los camareros se quedaron inmóviles. Clara se giró lentamente, con el corazón acelerado. Alejandro se levantó de su silla en un extremo del salón. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos duros como acero. ¿En qué base legal?, preguntó, sin elevar la voz. Eduardo sonrió, satisfecho. En que has abandonado tu deber en favor de tus caprichos. Has deshonrado el nombre de nuestra familia al enredarte con... Sus ojos se clavaron en Clara, como cuchillos con ella. Todas las miradas se volvieron hacia Clara. Su garganta se cerró. Sus manos temblaron alrededor del mantel que estaba doblando. Esta vez, la vergüenza casi la derribó. Pero antes de que ese peso pudiera aplastarla, la voz de Alejandro cortó el aire. ¿Crees que estoy deshonrado por haberla elegido?, preguntó, avanzando hacia el centro del salón. No, Eduardo, estoy libre, porque la elegí a ella. Se detuvo a medio camino, erguido, desafiante. ¿Y tú? No eres más que un cobarde aferrado a la sombra de padre. El rostro de Eduardo enrojeció. Te arrepentirás, escupió. Tal vez, respondió Alejandro. Pero, al menos, me arrepentiré como un hombre que por fin vive según sus propias decisiones. Nadie del consejo se atrevió a intervenir. En el silencio que siguió, sus trajes caros parecieron de repente disfraces ridículos. Eduardo, hirviendo de rabia, giró sobre sus talones y salió del lugar con sus seguidores. Las puertas se cerraron con un golpe sordo. Alejandro se volvió entonces hacia Clara. El corazón de ella latía tan fuerte que casi le dolía. No había en su rostro sonrisa alguna, ni máscara, ni armadura. Solo verdad. Lo he perdido todo, dijo él en voz baja, casi en confesión. El negocio, el consejo, la fortuna. Me lo quitarán todo. Dio un paso hacia ella. Pero, si te tengo a ti, tendré más de lo que jamás merecí. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. Alejandro, susurró Clara, la voz quebrada. Él negó con la cabeza, avanzando un paso más. No merezco que me llames así, dijo. No después de cómo te traté. Te humillé, te herí, te hice sentir pequeña cuando eras más valiente que todos ellos juntos. Clara tragó con fuerza. Cada palabra era un golpe directo a su corazón. No digas eso. Debo decirlo, insistió él. Porque es la verdad. Y porque juro, Clara Bennett, que no volverás a quedarte sola. No mientras yo respire. Su voz era áspera, casi rota, como si cada sílaba le costara un pedazo del alma. Clara lo miró. Una mezcla dolorosa de miedo, anhelo y confusión. Recordó la noche en que había presionado su mano contra el vidrio de aquel restaurante, hambrienta e invisible, y ahora estaba allí, frente a un hombre que lo había arriesgado todo por ella. Un hombre que se había quedado sin fortuna, sin poder, sin aliados, y aún así la miraba como si fuera lo único que quedaba de pie en su mundo derrumbado. Dio un paso hacia él. Después, otro. Su mano temblorosa se elevó y tocó su mejilla. La piel de Alejandro ardía. «Me enfureces», susurró ella. Él cerró los ojos un instante.
como si esas palabras fueran una caricia y una herida al mismo tiempo. Me aterras, continuó Clara, con un hilo de voz, pero también me ves. Y yo te veo a ti, Alejandro Lancaster, no al apellido, no al millonario, a ti. Los ojos de él ardieron con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. ¿Y eso es suficiente? Clara sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, valiente, llena de una ternura que la sorprendió incluso a ella. Es todo. Y entonces lo besó. El salón susurró a su alrededor, pero Clara no escuchó nada. Solo sintió los brazos de Alejandro envolviéndola, sosteniéndola, como si la vida dependiera de ello, como si dejarla ir significara perderse para siempre. Por primera vez desde que lo había visto, ya no sintió miedo, solo calor, solo certeza. Afuera, el mundo podía arder, pero allí, en ese instante, ambos estaban a salvo. El escándalo no desapareció de un día para otro. Los periódicos siguieron escribiendo sobre ellos, Eduardo siguió conspirando. La fortuna de Alejandro se desmoronó pieza por pieza. Riqueza, propiedades, inversiones, todo se deslizó entre sus dedos. Pero nada de eso importó. Clara y Alejandro empezaron a construir algo nuevo desde las cenizas. Abandonaron los salones brillantes y los susurros venenosos de la alta sociedad. Se alejaron de la ciudad que los había juzgado y eligieron una vida más sencilla, más pequeña, pero real. Una casita en las afueras, donde el aire olía a hierba mojada y la tierra respondía al trabajo de sus manos. Clara cultivaba un jardín que florecía bajo su cuidado. Alejandro, por primera vez en su vida, trabajaba con fuerza propia, no con cuentas ni títulos. Aprendió a usar herramientas, a reparar cercas, a cortar leña, y cada día, al verlo cubrirse de polvo y sudor, Clara sentía un calor nuevo en el pecho. Discutían a veces, reían otras, tropezaban, como tropieza cualquier pareja que aprende a vivir sin máscaras. Pero nunca, ni un solo día se soltaron. Por las noches, Clara se acurrucaba a su lado bajo el cielo silencioso, y Alejandro, con la voz apenas audible, decía: «Tú me salvaste». Clara respondía siempre igual: «No, tú te salvaste. Yo solo te recordé quién eras». Con el tiempo, el mundo olvidó el escándalo. Eduardo se consumió en su propia amargura, persiguiendo sombras de poder que nunca le dieron paz. Pero Alejandro y Clara permanecieron. Su amor, nacido de hambre y fuego, se convirtió en una historia susurrada con asombro, no con burla. Y para Clara, la muchacha que una vez había apoyado la mano en una puerta de cristal, hambrienta e ignorada, no había mayor triunfo que ese. Ya no era invisible, era amada. Y al fin estaba en casa. Si te ha gustado esta historia, te agradecería muchísimo un like y que te suscribas. Ayuda un montón al canal. Y gracias a Tomu, puedo seguir creando más videos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre me encanta leer desde qué lugares me seguís. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.